En el presente video ensayo hablaremos sobre la enseñanza de la evolución en el contexto escolar chileno. Este trabajo fue realizado por Melissa Becerra, María Constanza Cortés, Camilo Figueroa, Pía Garrido y Catalina M. Nieto. La teoría de la evolución es una de las teorías centrales y más unificadoras que subyacen en todas las ciencias de la vida. Es posible ligar la evolución con todas las áreas de estudio dentro de la biología, tales como la genética, la ecología, la biotecnología, la microbiología, la paleontología, la biología del desarrollo, la neurociencia, etc. Gracias al desarrollo de la teoría evolutiva, hemos sido capaces de comprender mucho mejor la vida en la Tierra, razón por la cual, después de siglos de estudio respecto a este tema, aún existe una gran cantidad de investigaciones dedicadas al estudio de la evolución. Por esto, no es una sorpresa que dentro de la educación científica escolar el tema de la evolución esté incluido en la gran mayoría de los programas de estudio a lo largo del mundo. A pesar de esto, la enseñanza de la evolución no es un tema sencillo, ya que en primer lugar resulta ser un tema altamente controversial, especialmente ante algunas ideologías religiosas, y en segundo lugar, la evolución es uno de los tópicos de la biología que presenta mayor dificultad de aprendizaje entre los y las estudiantes. Centrándonos en la realidad de nuestro país, es posible notar que no es poco común escuchar ideas relacionadas a que la evolución es solo una teoría y que no está comprobada, o también ideas mal comprendidas respecto a los mecanismos de la evolución, como que la necesidad de un organismo es lo que impulsa el cambio. Sin ir más lejos, en 2013 se publicó el estudio Una primera aproximación a la comprensión que tienen estudiantes universitarios en Chile de la teoría de la evolución, donde se caracterizó la comprensión de la teoría de la evolución en un grupo de 248 estudiantes universitarios de carreras del área científico, biológica y pedagógica que no habían asistido a cursos de evolución a nivel universitario. Aquí se encontró que la gran mayoría de los y las estudiantes manifestaban una mala comprensión entre los conceptos de ley y teoría científica. También que cerca de un 74% aceptaban la teoría de la evolución, mientras que alrededor de un 16% no estaba seguro y un 10% no la aceptaban. Y finalmente se evaluó el nivel de comprensión de los mecanismos de evolución, en donde solo un 22% fue capaz de responder correctamente, un 57% respondió de forma inconsistente y el 21% respondió de forma mayoritariamente errónea. Todo esto parece indicar que existe un problema durante el proceso educativo escolar, en donde no se ha logrado traspasar adecuadamente los conocimientos que manejamos hoy en día respecto a la evolución. Para entender mejor esto, realizamos una revisión respecto a cómo ha sido la enseñanza de la evolución en nuestro país durante el último siglo. La enseñanza de la evolución en Chile ha sido un tema complejo de tratar debido a la gran controversia que generaba este tópico en los sectores más conservadores del país. En 1866 se crea el primer libro de ciencias naturales para enseñanza secundaria, en el cual se incluían algunas ideas de Darwin dudando de su validez. Sin embargo, este libro fue rápidamente atacado por la prensa y por los medios más conservadores. A partir de este punto, se inicia un enfrentamiento político-ideológico entre grupos laicos liberales y católicos conservadores respecto a cómo orientar la enseñanza pública. Así, recién en 1902 se publican por primera vez dos textos de estudios que incorporan ideas evolucionistas. El autor de uno de estos textos defendía completamente las ideas evolucionistas, mientras que el autor del otro texto ponía en duda la herencia de los caracteres adquiridos y defendía la posición del hombre dentro del reino animal. Durante años se publicó una serie de libros escolares, todos teñidos con las opiniones religiosas, políticas y científicas de sus autores, algunos siendo antievolucionistas y otros evolucionistas. Recién en 1935 se incluye entre el programa oficial de biología contenidos de evolución y genética, bajo el nombre de temas de biología general. Sin embargo, aún se contemplaban las ideas del creacionismo dentro del programa educativo. Así, poco a poco, los textos fueron cambiando hacia una perspectiva más bien neutral respecto al conflicto evolucionismo-fijismo, hasta que en 1966 se publica un texto escolar para ciencias, en donde se da a entender que la evolución es ampliamente aceptada por la comunidad científica. Sin embargo, el autor también avala el antievolucionismo como una posición científica. A pesar de este leve progreso en los textos escolares, en 1969 el tema de la evolución es eliminado completamente de los programas educativos chilenos, debido a una amplia reforma de los programas de biología que fueron llevados a cabo por los nuevos dirigentes políticos del país, que pertenecían al Partido Demócrata Cristiano, ampliamente conocido por su vinculación a la Iglesia Católica. Así, el tema evolución se mantuvo fuera de los programas educativos desde 1969 hasta 1985. Durante los años 80, todos los textos que comienzan a editarse para uso escolar son de carácter evolucionista, hasta que en 1989 se incluye el tema evolución solamente para el programa lectivo de biología, y recién en 1991 se reintegra como parte del currículum obligatorio de cuarto año de enseñanza media. Esto nos entrega un primer indicio de por qué gran parte de la población actual presenta dificultades para aceptar y comprender la evolución. No es menor que dentro de la historia de la educación de nuestro país, la enseñanza de la evolución haya estado teñida de tantos conflictos e ideas antievolucionistas, sumado a un extendido periodo de tiempo en donde ni siquiera fue parte oficial de los programas educativos del país. Sin embargo, el estudio presentado al comienzo de este video ensayo fue realizado en el periodo 2012-2013
2013, con estudiantes que vivieron una educación escolar donde el tema evolución formaba parte del programa educativo obligatorio. Esto nos indica que claramente estamos ante un programa que no tiene que ver solamente con un proceso histórico, sino que también guarda relación con el proceso educativo en sí mismo. Realizando una revisión bibliográfica, encontramos que existen 4 obstáculos principales al momento de enseñar evolución. En primer lugar, los valores y creencias religiosas en estudiantes y profesores. El pensamiento creacionista, que proviene mayoritariamente de las creencias religiosas, implica un obstáculo al momento de enseñar evolución, ya que los y las estudiantes tienen ideas preconcebidas de su crianza que interfieren con el proceso educativo si este no es abordado correctamente. Enseñar evolución a una persona con ideas creacionistas implica muchas veces contradecir su fe, lo que impone una barrera que es importante saber afrontar desde el rol docente. Este problema se acentúa cuando es el profesor o profesor quien tiene las creencias creacionistas, ya que traspasa estas creencias a sus estudiantes. Además, se ha observado que generalmente estos profesores son los que cometen mayores errores conceptuales al momento de enseñar sobre evolución. En segundo lugar, está el escaso conocimiento de los profesores y profesores. En diferentes estudios se ha encontrado que gran cantidad de los profesores y profesoras no manejan adecuadamente las ideas relacionadas a la selección natural, presentando errores conceptuales al respecto. Esto es un obstáculo importante al momento de enseñar sobre la teoría de la evolución, ya que estos errores conceptuales son traspasados a los y las estudiantes, generando confusiones respecto a los mecanismos que provocan la evolución. En tercer lugar, tenemos los razonamientos y preconcepciones de los y las estudiantes. Los y las estudiantes traen consigo ideas previas y formas de pensar que pueden resultar un obstáculo al momento de enseñar evolución. Por ejemplo, es común que en los medios de comunicación se represente la evolución como una transformación paulatina de los organismos, lo cual genera que los y las estudiantes entiendan la evolución como la, entre comillas, transformación de un organismo en otro, lo que no es preciso respecto a lo que sabemos hoy sobre este proceso. Así, también existe la idea generalizada de que, entre comillas, venimos del mono, otra concepción errónea. Además de estas ideas previas, existen formas de pensar y entender el mundo que tienden a ser más bien intuitivas y generalizadas en toda la población, las que se presentan como obstaculizadores al momento de enseñar evolución. Entre estas se destacan 3. El razonamiento teológico se refiere al pensamiento de que en la naturaleza todos los procesos biológicos están orientados hacia un fin último, teniendo cada organismo una causa final, una razón de ser. La naturaleza estaría respondiendo a un plan último que apunta hacia la perfección. El razonamiento causal lineal se refiere al razonamiento en el que todo fenómeno tiene una causa única y directa que lo precede temporalmente. Así, este tipo de pensamiento sugiere que, en la evolución biológica, el cambio es una consecuencia directa de algún factor ambiental. El razonamiento centrado en el individuo se refiere al pensamiento según el cual los procesos biológicos tienen lugar a nivel individual, viéndose una carencia de perspectiva poblacional de los fenómenos. Todas estas formas de razonamiento presentan un obstáculo para la enseñanza de la evolución biológica, debido a que son ideas incompatibles al modelo de evolución que conocemos hoy en día. En cuarto lugar, tenemos las inadecuadas estrategias didácticas. Una de las estrategias de enseñanza más utilizadas, no solo en ciencias, sino que en la educación en general, se centra en una metodología de transferencia directa de la información. Esto se refiere principalmente a que el profesor realiza una cátedra entregando los conocimientos de forma oral a los y las estudiantes. Esta estrategia didáctica ha demostrado no ser efectiva en la enseñanza de la teoría de la evolución, a diferencia de otras estrategias más relacionadas a que él o la estudiante participe activamente en su proceso de aprendizaje, tales como actividades prácticas o experimentales, discusiones colectivas o grupales, resolución de problemas, investigaciones, etc. A continuación, se muestran nuestras reflexiones. Respecto a la información recopilada y expuesta anteriormente, encontramos inicialmente que la enseñanza de la evolución en nuestro país tiene una historia llena de disputas políticas e ideológicas que han intervenido con el proceso educativo de la población respecto a la teoría evolutiva. Consideramos que esto no solo ha influido en la percepción general de la población respecto a la evolución, sino que también ha influido en el desarrollo de la práctica pedagógica, que integre correctamente los tópicos de la teoría evolutiva dentro del contexto escolar, debido a la poca experiencia que tenemos como país respecto a este tema. Debido a este proceso histórico, no es de sorprender que existan muy pocos estudios referentes a la educación escolar de la evolución en el contexto chileno, que fue lo que encontramos al realizar nuestra revisión bibliográfica. Esto no nos permite tener una visión contextualizada respecto a las dificultades que se presentan en la enseñanza de la evolución en nuestro país. Por esto, creemos que es de gran importancia que se desarrollen más investigaciones en educación científica en nuestro país, que apunten a evaluar el estado en el que se encuentra el proceso de enseñanza escolar de la evolución. De esta forma, tendremos una perspectiva contextualizada respecto a este tema, y se podrá comenzar a trabajar para generar
generar nuevas estrategias didácticas que respondan a las necesidades de la población escolar chilena. Partiendo de este punto y considerando uno de los obstáculos que se presentan en la enseñanza de la evolución, nos parece fundamental que se dé un mayor énfasis dentro de la formación pedagógica dentro del tema de la evolución. Parte esencial del proceso educativo es mediado por el rol docente, y tener profesores que se manejen adecuadamente en los contenidos es fundamental para generar una correcta alfabetización científica, y en este caso específico sobre la evolución. Generar estudios respecto a la educación de la evolución en nuestro país y formar profesionales de la educación que tengan una base sólida respecto al tema es fundamental para comenzar a trabajar en generar estrategias de enseñanza nuevas que respondan a las necesidades de nuestro contexto escolar. Respecto a estas estrategias, creemos que es fundamental considerar o utilizar una perspectiva de aprendizaje activo, la cual implica generar instancias educativas que inciten a las y los estudiantes a involucrarse activamente en el proceso de aprendizaje. Creemos que es importante plantearse estrategias desde esta perspectiva por dos razones. En primer lugar, porque se ha demostrado en otros contextos tener mejores resultados en el aprendizaje de la evolución. En segundo lugar, porque al ser un tema que presenta tantos conflictos con las preconcepciones de los y las estudiantes, es necesario que la construcción de las ideas que giran en torno a la evolución vengan de ellos mismos. Esto implica un proceso mucho más complejo que solo aprender definiciones. Es necesario que las y los estudiantes replanteen un gran conjunto de ideas y formas de entender la vida, y este es un proceso que debe construirse desde su propio desarrollo cognitivo. Es fundamental que él o la docente invite a discutir sobre estos temas, con un espíritu crítico que motive a los y las estudiantes a replantear sus preconcepciones. Sin embargo, no hay que olvidar que parte de las ideas previas que traen las y los estudiantes pueden estar relacionadas a sus creencias religiosas, razón por la cual es necesario no perder de vista que un mal planteamiento de este tópico puede generar una barrera emocional por parte de los y las estudiantes. Debido a esto, es de nuestro parecer que en este tema en particular, dado lo controversial que ha sido a lo largo de la historia e incluso en la actualidad, debe ser tratado desde una perspectiva de respeto a la diversidad de creencias presentes en el aula. En este mismo sentido, consideramos que es esencial que al enseñar sobre la evolución en el contexto escolar se utilice una perspectiva de la naturaleza de las ciencias, ya que este enfoque permite contextualizar la construcción del conocimiento científico, entregando argumentos de por qué hoy en día creemos en la evolución y cómo las evidencias han sido aceptadas paulatinamente a través de un largo proceso de construcción histórica del conocimiento, dándoles a entender que ese proceso de construcción sigue vigente hoy en día y explicando que la disputa entre el creacionismo y el evolucionismo ha sido parte de esta construcción. Todo esto puede resultar en facilitadores para que los y las estudiantes comprendan los motivos de por qué hoy en día la teoría de la evolución es casi totalmente aceptada por la comunidad científica y por qué resulta tan importante enseñarlo en el contexto escolar. Finalmente, decidimos hacer una última revisión, esta vez referida al currículum escolar chileno. En este encontramos una situación que nos pareció paradójica respecto a lo señalado sobre el tema de la evolución. En los programas de estudio actuales, desde séptimo básico hasta cuarto medio, se proponen las grandes ideas de la ciencia. Estas resumen un campo del conocimiento científico y en su conjunto abarcan todos los conocimientos centrales de las ciencias. Así encontramos que la gran idea número 4 se titula "La evolución es la causa de la diversidad de los organismos vivientes y extintos", que luego sigue "La evolución por selección natural es la teoría que mejor explica hoy la biodiversidad". En este contexto, las formas de vida conocidas actualmente en la Tierra derivan de organismos unicelulares que a través de numerosas generaciones han dado origen a diversas especies, algunas de las cuales ya se extinguieron. Los cambios en la superficie de la Tierra, la diversidad de climas presentes en ellas, así como la presencia de ciertos elementos químicos han posibilitado distintas formas de vida a lo largo de su historia. Evidencias provenientes del registro fósil y del estudio comparado de estructuras anatómicas, embriológicas y secuencias de ADN indican la relación de parentesco entre las diferentes especies. No solo se plantea la gran importancia que tiene la evolución dentro del conocimiento científico, sino que también deja claro, de forma implícita, que la evolución está relacionada con una gran diversidad de disciplinas, que incluso van más allá de la biología. Con esto podríamos pensar que la evolución sería un tópico central dentro del programa educativo de nuestro país. Sin embargo, al revisar estos programas, encontramos que toda la enseñanza sobre evolución se reduce a una unidad planteada en primero medio y a un punto dentro de los objetivos de aprendizaje de Biología de los Ecosistemas, del plan de electivo de tercero y cuarto medio. Como grupo, todos y todas vivimos experiencias distintas respecto a la enseñanza que recibimos sobre evolución en nuestra época escolar. Sin embargo, tenemos como punto en común el hecho de que recibimos una acotada enseñanza respecto a la evolución, reduciéndose a una unidad, una clase o incluso sin haber recibido formación al respecto. Esto claramente es el reflejo de lo planteado en el programa educativo para ciencias. Consideramos que esta es una falencia importante dentro del currículum escolar, ya que no cumple con la integración de contenidos que se consideran esenciales para la vida del siglo XXI.
Creemos que es fundamental integrar paulatinamente los conocimientos referidos a evolución a lo largo de diversos niveles de escolaridad, incluida la enseñanza preescolar y básica. Esto ayudaría a afrontar de mejor manera las preconcepciones que actualmente se manifiestan al enseñar evolución en la enseñanza media, ya que el proceso de comprensión se iría construyendo poco a poco, con una complejidad creciente, que permitiría asimilar estas ideas con un trabajo a largo plazo. Además de esto, siendo la evolución un tema que puede integrarse en una amplia diversidad de disciplinas de las ciencias, nos parece importante incluirlo dentro de la enseñanza de otros contenidos escolares, como la genética y la ecología, para de esta forma generar conexión entre las distintas implicancias de la evolución, entregando una importancia implícita al aprendizaje de este tema.